Bienvenidos a este oasis de tiempo en la semana. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Para hacerlo, vamos a iniciar con una oración. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias porque nos permites estudiar tu palabra por medio de este canal. Te imploramos tu bendición, que puedas tú impresionar nuestros corazones, que nos ayudes a prepararnos para tu pronta venida. Te rogamos el perdón de nuestras faltas y pecados y te suplicamos por todos nuestros familiares y amigos. Escucha estos ruegos, estas súplicas, que te lo hacemos confiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En capítulos anteriores habíamos visto cómo el Padre le había entregado a Cristo un rollo. Y así entonces el rollo quedó abierto para la mirada de Juan. Y por medio de Juan, por medio del Apocalipsis, la palabra de Dios a su iglesia. Juan continúa en visión, está contemplando el rollo totalmente abierto. Y en el verso 1 dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer vestida de sol. Vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 5 verso 22 el símbolo que utiliza Cristo con respecto a una mujer. Someteos, dice, unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo Jesús utiliza esta relación hermosa del matrimonio, en donde Él se hace ver como el marido, como la cabeza de la iglesia. Y la mujer es símbolo de la iglesia, el cuerpo. Entonces en Apocalipsis, cuando habla de la mujer, se está refiriendo a la iglesia. Pero Apocalipsis 12 habla de una mujer vestida de sol, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Porque en Apocalipsis también se habla de otra mujer. En Apocalipsis capítulo 17, verso 4. Esta es una mujer muy distinta. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en su mano un cáliz de oro, pero llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Más adelante estudiaremos el significado de esta mujer adúltera, de esta iglesia apóstata, que brinda a las naciones un vino adulterado, producto de su fornicación, producto de la unión ilícita con el mundo. Esta iglesia apóstata que gobernó por 1260 años en la Edad Media. Pero en Apocalipsis 12 es una mujer totalmente distinta, una iglesia vestida de sol. Y este sol debe ser el sol de justicia de Cristo, íntimamente relacionada con nuestro amado Salvador. Veamos en el libro de Malaquías 4:2 para que vean el símbolo del sol de justicia, que es Cristo. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Y en el libro Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 19, dice: también tenemos la palabra profética más segura, y hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día, y el lucero de la mañana se levante en nuestros corazones. El lucero de la mañana es Cristo, y Él quiere relacionarse con su iglesia. Él quiere morar en cada corazón, para que así despeje las tinieblas y la oscuridad.
El Señor desea por medio de su iglesia, por medio de cada hombre que cree en Él, ser una luz en este mundo, traer sanidad y salvación a todas las gentes. De manera que aquí la iglesia se le ve vestida de sol porque está en plena armonía con el Señor y quiere alumbrar al mundo entero. Y dice la luna debajo de sus pies. La luna gira alrededor de la tierra y siempre con la misma cara. La luna es testiga de lo que sucede aquí en la tierra, de la misericordia del Señor y del papel que hará la iglesia de Dios en el último tiempo. Y sobre su cabeza, dice, sobre la cabeza de la iglesia, una corona de 12 estrellas. En el tiempo que está mirando Juan a esta mujer, las 12 estrellas es símbolo de los 12 patriarcas de Israel. Las 12 tribus de Israel están representadas a todo Israel y a la iglesia judía. De manera que la mujer en primera instancia es la iglesia patriarcal, la iglesia de los judíos. En el verso 2 dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La iglesia de Dios había estado esperando el aparecimiento del Mesías. La promesa de su venida había tardado aproximadamente 4,000 años. El mundo esperó un largo tiempo desde que fue hecha la promesa a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero ahora el mundo estaba maduro. La iglesia estaba lista en tiempos para recibir al Mesías. En el libro de Gálatas, el capítulo 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el cumplimiento de los tiempos proféticos de Daniel, lo habíamos ya estudiado en los capítulos anteriores, Cristo Jesús vino a esta tierra, nació como uno de nosotros, como uno más de la familia humana, y nació de mujer, como nacemos todos los hombres, de agua y sangre, y nació bajo la ley. La gran ley de la herencia en la que estamos sometidos todos los habitantes de la tierra, y se muestra a través de esta ley de la herencia las consecuencias y la debilidad a la que nuestra raza ha ido deteriorándose a lo largo de los años. Y Cristo Jesús precisamente tomó a la familia humana, aceptó la naturaleza humana, vino a nacer como un pequeño niño en Belén, tomando la naturaleza del hombre después de que estaba debilitada por 4,000 años de pecado. Tomó la naturaleza del hombre en la condición caída, pero Cristo Jesús nunca pecó. En su vida demostró cómo el hombre puede vivir, puede alcanzar la medida de la estatura de Cristo Jesús. Hemos de llegar a ser como Él, hombres que no tenemos nada que ver ya con el pecado. Veamos en el verso 3 lo que dice. También apareció otra señal en el cielo. Siempre vamos a ver el conflicto entre el bien y el mal, estamos mirándolo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, 7 coronas. Esta señal de este dragón, el mismo capítulo 12 de Apocalipsis nos dice quién es. En el verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando se habla entonces
del dragón está hablando de la serpiente antigua, del diablo. Entonces Juan contempla al enemigo de Cristo, de su iglesia, apareciendo, descrito como un dragón rojo, con 7 cabezas, 10 cuernos. Y en el verso 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Él había convencido, había engañado a la tercera parte de los ángeles del cielo y se los había llevado junto con él en la rebelión, allá en las bóvedas del cielo. Pero habían sido echados de ese santo lugar y fueron arrojados del cielo. Y cuando nuestro padre Adán cedió a la tentación, el enemigo y sus ángeles vinieron a este planeta y se declararon como dueños de este planeta. Pero Cristo Jesús, por su sacrificio, redimió este planeta y le entregará a Adán y a toda su familia el señorío primero de este hermoso planeta azul. Pero el verso 4 continúa y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como él naciese. En primera instancia, el dragón vemos que señala a Satanás, pero Satanás opera en este planeta de una manera derivada. En este caso, en ese tiempo, cuando estaba Cristo Jesús, el diablo actuaba a través del imperio romano. Y en el tiempo en que nació Cristo Jesús, había un gobernante en Judea, y ese era Herodes. Y este Herodes, al conocer del nacimiento de un rey por boca de los sabios del oriente que vinieron en busca del recién nacido, y como no logró ubicar al Mesías, emitió un decreto para matar a todo niño. Así, Herodes estaría cumpliendo la estrategia de Satanás y queriendo destruir al recién nacido. Pero ustedes conocen la historia, el Señor protegió a Cristo Jesús y enseguida huyeron antes de la matanza Cristo Jesús con su José y con María y se refugiaron en Egipto. Y el verso 5 nos describe el Apocalipsis, y ella dio a luz un hijo varón y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo Jesús nos mostró cómo se puede vivir una vida de obediencia al Padre, una vida recta, una vida limpia, sin pecado. Se lo puede lograr. Es la esencia del Evangelio, el misterio de la piedad. Cristo revelado en el templo de carne. Cristo morando en cada corazón. Esa es la esencia del Evangelio, la pura verdad del Señor. Hombres y mujeres transformados a la imagen del amado Salvador. Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, pero resucitó al tercer día. Y después de 50 días inició su ministerio allá en el cielo, en el lugar santo. Estuvo más de 1800 años y finalmente Cristo Jesús, como lo habíamos visto, cuando se tocó la séptima trompeta, en 1844 pasó del lugar santo al santísimo y hoy se encuentra ministrando ahí en ese departamento. Pero en el verso 6 hay algo interesante que nos describe en este conflicto que primero se desarrolla en el cielo y luego se traspasa el conflicto acá a la tierra. Verso 6 dice,
Y la mujer huyó al desierto. Aquí la mujer ahora está representada las 12 estrellas, pero aplicable a la iglesia evangélica con los 12 apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Dice, la mujer huyó al desierto, donde le tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. De manera que la iglesia del Señor fue primero perseguida por la Roma imperial. Y cuando el enemigo utilizó a la Roma imperial para perseguir a la iglesia, cuando ya no le servía a sus fines, utilizó otro poder. Otro poder que se encargaría de perseguir a la mujer por 1260 días, que en campo profético son 1260 años. La mujer dice que huyó al desierto mientras este poder apóstata gobernaba e imperaba en la Edad Media. Lugar desértico se refiere a los lugares despoblados, las montañas, las cavernas, donde el pueblo de Dios hallaba refugio, huyendo de la persecución de este poder intolerante. De este mismo poder lo vimos ya cuando estudiamos Apocalipsis 11, verso 2, cuando decíamos, y ellos hollarán la ciudad por 42 meses. Los 42 meses es el mismo periodo de 1260 días. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. De manera que en Apocalipsis 11 Juan ya miró ese espacio de tiempo y a ese poder que le haría guerra a las Sagradas Escrituras. Un poder perseguidor del pueblo de Dios. Y la mujer tendría que estar oculta en las cavernas, en los bosques, pero ahí le seguiría siendo la persecución. Los 1260 años van desde el 538, cuando empezó el dominio de la Iglesia papal, cuando el emperador Justiniano le dio autoridad a la Iglesia, al obispo de Roma, y duró todo ese dominio, ese poder, 1260 años, hasta el año de 1798, cuando el general Berthier, enviado por Napoleón, tomó cautivo al Papa y la Iglesia sufrió una grave herida. Terminó el dominio papal, terminó la Edad Media. En Apocalipsis, verso 14, miren lo que dice con respecto a la mujer. Y se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 años, los 42 meses que hemos estudiado, y ahora tiempos y medio tiempo, es precisamente lo que refirió el profeta Daniel en el capítulo 7, el verso 25. Hablando de este mismo poder, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es el mismo poder que habla en contra del Altísimo, porque se hace pasar por Dios. Es un poder perseguidor porque quebrantará a los santos del Altísimo. Lo hizo en toda la Edad Media por medio de la horrenda Inquisición. Y pensaría, es el único poder que intentó en cambiar la ley y los tiempos de la ley de Dios. Solo hay un poder que se ha atrevido a quitar el sábado santo
y poner en su lugar un día falso, un día espurio, el domingo. Ese es el poder papal. Y serán entregados en su mano por tiempos y medio tiempo. Son precisamente los 1260 años o los 42 meses que habla Juan. De manera que Juan y Daniel están hablando del mismo poder apóstata. Regresemos a Apocalipsis al verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada como un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El dragón había enviado un torrente de mal, un torrente de herejías por medio de la iglesia papal. Y con eso pretendía ahogar a la iglesia. Pero la iglesia de Dios siempre ha habido hombres que han estado presentes a lo largo de toda la historia. Siempre ha habido hombres fieles. En la misma Edad Media había los valdenses que vivían en las cuevas del Piamonte, en las montañas, ocultos de la persecución papal. Los hugonotes, una nación también que estudiaba las Sagradas Escrituras y que también fueron perseguidos. Pero la tierra, dice, ayudó a la mujer. La mujer se refugió en lugares despoblados en la época de la Edad Media. Y finalmente, cuando ya Europa no era un lugar adecuado para que la iglesia pudiera estar protegida, el Señor permitió que su iglesia encuentre refugio en las Américas. Entonces, la iglesia protestante, que no tenía ya cabida en Europa, halló refugio en las costas de América. Y así se formó una nación que crecía independiente, libre para adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Ese es los Estados Unidos de Norteamérica. Una grande nación se formó. Allá fueron los primeros puritanos y una gran cantidad de protestantes con la idea de adorarle a Dios libremente. Continuemos mirando en el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Había un conflicto. El gran conflicto se inició allá en los cielos entre Miguel, que es el nombre de Cristo. Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Miguel es el nombre de batalla de Cristo porque significa ¿quién? Como Dios. Es el nombre que el Señor utiliza cuando le enfrenta al enemigo, Miguel. Verso 8 dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El conflicto que se inició por medio de Satanás y engañó a la tercera parte de los ángeles, se unieron en el conflicto que tenía como punto central la ley de Dios y la autoridad de Cristo Jesús. El enemigo atacó a la ley de Dios y atacó a Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido fuera lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás fue arrojado del cielo cuando se rebeló con los ángeles.
Pero Satanás, cuando engañó a nuestro padre Adán, se hizo representante de este mundo. Y en el libro de Job se lo ve a él asistiendo a una reunión en el cielo. Y cuando se corre lista por todos los mundos creados, Satanás contesta presente, representando a este planeta Tierra. Se lo ve todavía que iba a los cielos en ciertas ocasiones, pero siempre para acusar a los hermanos. Y en el caso de Job, para acusarle al siervo Job. Vamos a ver precisamente este texto. En el libro de Job, el capítulo 1, 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, el tentador. Había sido arrojado del cielo, pero ahora, como se declaraba dueño de este mundo, fue al cielo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Vemos cómo Satanás tenía su espacio todavía allá en el cielo, como haciéndose el representante de este mundo. Pero hermanos queridos, Cristo arrebataría a Satanás este planeta, lo quitaría nuevamente y lo daría a la familia humana. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. La iglesia de Dios le ha vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Cuando Cristo Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, Satanás estaba ahí presente e instigaba a los sacerdotes, a las autoridades civiles y al pueblo a que le crucifiquen a Cristo Jesús. Se vio ahí el carácter del rebelde, el carácter de asesino, de homicida. Y cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario murió en favor de la humanidad, el conflicto quedó definido. Satanás no tendría más acceso al cielo. Se le prohibiría ya el acceso al cielo. Cristo Jesús con su sangre redimió este planeta en favor de nuestra raza. Por eso dice en el verso 12, hay un júbilo. Mientras aquí en la tierra todos estaban entristecidos, los discípulos estaban escandalizados, habían huido, le habían dejado al Señor solo. Y aparentemente en este mundo todo estaba perdido. Sin embargo, en el cielo ocurría otra cosa totalmente diferente. Por lo cual alegraos, dice el verso 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Los cielos estaban jubilosos porque este planeta había sido redimido, porque el gran conflicto que se había iniciado en el cielo ahora estaba claro y definido. La rebelión de Satanás no tenía sentido, no debía haberse revelado, no debía haberse ido en contra de la santa ley de Dios ni en contra de la autoridad de Cristo Jesús. Pero con enorme misericordia, el Señor esperó a que se manifieste el carácter del rebelde, para que nosotros entendiésemos que Cristo no es severo con sus criaturas, no es un dictador que tiene que hacer lo que Él manda, sino que deja que las cosas sucedan para que cada uno comprenda que si es que escoges el mal, el destino es la muerte, pero si escogemos el bien y la obediencia a Dios, el destino es la vida eterna. En la cruz del Calvario, el conflicto quedó terminado. Satanás es un ángel vencido. Cristo le ha vencido con su sangre. Y todos los hijos de Dios le han vencido también.
Y no les ha importado también morir por Cristo porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los mártires del Señor en toda la historia han entregado sus vidas con amor porque saben que el Señor les resucitará en el día postrero. Pero el verso 12 continúa y dice: ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Han pasado 4000 años desde que se cumplió la promesa de la venida del Mesías. Desde Cristo hasta nuestra época han pasado aproximadamente 2000 años. Estamos llegando ya a los 6000 años de existencia pronto. No tenemos una fecha exacta. Pero el enemigo sabe que tiene poco tiempo y toda su ira demoníaca la va a vertir sobre la iglesia de Dios en este tiempo. Termina el texto diciendo en el verso 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La iglesia de Dios siempre ha tenido un remanente a lo largo de la historia. ¿Quiénes son esos remanentes? ¿Quiénes son los hijos fieles? Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El conflicto está por estallar. Veremos cómo se cumple la palabra del Señor, que el dragón está enojado contra la mujer. Pronto los estados libres pondrán por decretos exigencias para guardar un día que no está expresado en los santos mandamientos, un día falso. Y la ira se vertirá precisamente contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que guardan los 10 mandamientos en donde se incluye el día sábado del Señor. Esa es la señal de su iglesia para el último tiempo. El día sábado, su santa ley y el testimonio de Jesucristo. Les invito entonces para que en el próximo estudio revisemos el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, las 2 bestias. Gracias.